de la suspensión. Y la otra fase es la fase líquida, que es considerada como la fase dispersante o continua. Entre las características, y esto es siempre pregunta de examen, está primero el tamaño de partícula, ¿no? Si bien es un sólido reconstituido, el tamaño de partícula es muy importante, de 1 a 50 micrones. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que el polvo tiene que ser muy fino, debe contener de 0,125 a 1 gramo de principio activo. Si bien va a tender a sedimentar, tiene que ser de fácil dispersión y reconstitución, una dosis uniforme y una viscosidad adecuada y estable. Entre los tal vez conceptos que nos van a servir un poco para entender el comportamiento de una suspensión está la viscosidad, la rheología, la homogenización, la estabilización y la mezcla de reparto. La más importante tal vez tiene que tener una viscosidad adecuada. Recordando un poco, la viscosidad es la resistencia de un líquido a ser penetrada por un sólido y la rheología es la capacidad del líquido a fluir a través de un orificio, ¿no? En un envase. La clasificación, bueno, si ustedes revisan una bibliografía adicional, puede haber la clasificación más sencilla, que es la más utilizada, donde está hay suspensiones clásicas que ya vienen preparadas, o suspensiones extemporáneas, que está el polvo y hay que reconstituir generalmente con agua, ¿no? En una clasificación según su consistencia y estabilidad tenemos las fluidas, que son mixturas y magmas, o las suspensiones consistentes. También algo que es muy importante es generalmente la suspensión a veces se confunde con solución o coloides, ¿no? También pregunta de examen, una suspensión se caracteriza por sedimenta en reposo, tiene una fácil reconstitución a diferencia de los coloides y las soluciones que no sedimentan. También se pueden filtrar. También los coloides, en cambio una solución pasa directamente por un papel filtro, ¿no? No se separa, en cambio un coloide y una suspensión sí. Atraviesan una membrana, especialmente una solución, y una suspensión se separa más bien mediante una membrana porque tiene dos componentes. Dispersan la luz, por lo tanto, una suspensión y un coloide generalmente están en frascos ámbar, ¿no? Casi todo lo que son suspensiones y coloides, de preferencia, en el envasado tiene que ser un ámbar. En cambio, una solución no dispersa la luz, pero muchas veces por alguna característica de almacenamiento, muchos soluciones, especialmente los jarabes, tienen que estar también en frasco ámbar, pero a nivel general no son dispersantes de la luz. Entre la clasificación tenemos, como ya habíamos dicho, la más sencilla está la clásica, que es una suspensión ya preparada que se oferta al mercado, o la extemporánea, que es aquella que sirve para el preparado de la misma. Entre las ventajas, bueno, la ventaja más importante, tal vez esto pueden tomar nota, es que es muy utilizada cuando son principios activos muy poco solubles en agua, ¿no? Entre las características también es que es más estable que una solución. También sirve para esos principios activos muy inestables en solución, entonces se los recomienda hacerlos en suspensión. Minimiza también los sabores desagradables como un jarabe y tiene una acción retardada. Entre los inconvenientes, bueno, pueden producir sedimentación, floculación, coalescencia, cementación. Estos son procedimientos en los cuales a veces el sólido se resuspende o se agrupa o se sedimenta, como su nombre mismo dice, ¿no? Se separa del líquido. Entonces, hay que ver, especialmente en la parte de elaboración, mecanismos o sustancias auxiliares que eviten estas características. Y también, además de que puede producir cristales, puede variar la viscosidad. Vamos a ver que la formulación y la manufactura es totalmente compleja, ¿no? A diferencia de una solución simple. Aquí tenemos, bueno, la estabilidad de una solución generalmente está descrita por la ley de Stokes, ¿no? Que también es pregunta de examen. La ley de Stokes es una que va a examinar o relacionar la viscosidad o la resistencia con la velocidad de reparto, ¿no? Del objeto. Esta ley de Stokes es tan fundamental porque nos permite entender el movimiento de las partículas en suspensión líquida, como la sedimentación o velocidad cuando éstas
se separan o aumentan, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de estoques que nos sirve para el proceso de fabricación? Nos dice que la velocidad de sedimentación, y esto es fundamental para su examen, se puede reducir disminuyendo el tamaño de partícula. Mientras más micronizada la partícula, especialmente el principio activo, esta se puede reducir, se puede aumentar la viscosidad del medio y también en algunos casos se pueden igualar las fases de densidades, ¿no? Hay dos tipos que en el mismo procedimiento se pueden formar, que son las soluciones floculadas y las no floculadas. Las ideales, y es también pregunta de examen, siempre son las floculadas, que si bien se van a formar agregados, como vemos acá, son fáciles, no se forma una torta compacta, por lo tanto, este tipo de floculadas son fáciles de resuspender, ¿no? En cambio, una no floculada se forma un cake o una torta, o sea, todos los agregados se unen y esta es muy difícil de resuspender. Para un ya proceso de preparación o elaboración, siempre se recomienda que sea de tipo floculada, ¿no? Fácil de resuspender. Los componentes, bueno, a diferencia de una solución, son varios, ¿no? Son 10 componentes que tiene que tener una suspensión, donde están principios activos, agentes dispersantes, floculantes, modificadores de viscosidad, modificadores de solubilidad, de pH, el vehículo, que generalmente es agua, pero vamos a ver que en el modificador de la solubilidad a veces se aumentan algunas, eh, algunos solubilizadores que ayudan en el proceso mismo. Tenemos los conservadores, los antioxidantes y los correctores de color, olor y sabor. El principio activo. La característica por qué se elige en la suspensión es porque es insoluble o muy poco soluble. Por lo tanto, el tamaño tiene que ser uniforme, tiene que estar micronizado, o sea, totalmente pulverizado y el tamaño de la partícula bastante pequeño. Buenas características organolépticas, también compatible con otros componentes. Como va a sufrir un proceso de humectación, el polvo, el de principio activo, tiene que ser fácilmente humectable y obviamente que cumpla todas las especificaciones de la farmacopea. El agente de dispersión, ¿para qué sirve? Este va a favorecer la humectabilidad del sólido y va a eliminar los poros que pueden haber al unirse el sólido, ¿no? Por varias etapas, ¿no? Adhesión, inmersión, esparcimiento. Generalmente, estos agentes de dispersión hacen más el proceso de adhesión que de inmersión, ¿no? Los modificadores de la dispersión pueden ser humectantes como tal o modificadores de la tensión superficial. Cuando se trata de una suspensión de tipo natural, siempre se agregan humectantes, ¿no? Generalmente se agregan las gomas que pueden ser tragacanto, el carboximetilcelulosa, glicerol o sorbitol. Entre los más conocidos para modificar la tensión superficial tenemos el twin y el spam, ¿no? Ambos nos van a dar la facilidad de poder humectar este principio activo y finalmente ser mezclado para la formación de la suspensión. Los agentes floculantes. Antes vamos a ver qué es una floculación. La floculación es un proceso donde una sustancia específica va a servir para aglutinar a otras sustancias, ¿no? Que mejora la red de suspensión y la floculación o las vuelve de tamaño razonable para que al agitar se puedan volver a constituir la solución. Uno de los más característicos y que siempre se utiliza es el fosfato de potasio diácido, ¿no? Entre los que podemos mencionar. Modificadores de la viscosidad, todo es fundamental para tener también una estabilidad, formar una buena viscosidad en lo que es una suspensión. Estos modificadores tenemos de varios tipos, ¿no? Vegetal, animal, sintéticos y minerales. Bueno, ya a nivel profesional, a mí me gusta mucho trabajar con lo que son las gomas de tipo vegetal, ¿no? Arábica, trabacanto, etcétera, porque estas también van a ofrecer un poco de humectabilidad, ¿no? Entre las animales tenemos la gelatina y la caseína, sintéticos, bueno, los carboximetilcelulosa, metilcelulosa y minerales tenemos el vegum, las arcillas también y la bentonina. Como les había mencionado, a veces hay que poner o agregar algún modificador de la solubilidad, ¿no? Cuando generalmente tienen una dificultad de disolverse en fase acuosa específicamente. El más aconsejable es una muy pequeña cantidad de o alcohol o propilenglicol y en algunos casos muy extremos ácido láctico o clorhídrico, ¿no? Que no se sugieren mucho, generalmente se utiliza un poco de alcohol, ¿no? Los reguladores del pH, bueno, tienen que tener un pH adecuado.
para regular justamente podemos utilizar todo lo que son citratos, ácido cítrico, fosfatos y que serían los más conocidos. El vehículo principalmente es un agua purificada, ¿no? Cuando realmente hay algún tipo de separación del disolvente, se agregan, ¿no? Los modificadores de la solubilidad. Los conservadores, bueno, si es para niños, yo siempre recomiendo benzoato de sodio, ¿no? Ya los parabenos están casi desechados, ¿no? Especialmente en los niños. Pero, sin embargo, si ustedes leen los conservantes muy utilizados porque son económicos, pero saben que a largo plazo puede haber algún tipo de fenómeno o algún tipo de acción cancerígena, son los metilparabenos y butilparabenos, ¿no? Que están en la etiqueta. Muchos todavía utilizan estos. Sin embargo, ya para niños se ha desplazado por los benzoatos, ¿no? Que son menos agresivos. Antioxidantes, bueno, los que conocen y van a ver en emulsiones también, el butilhidroxitolueno y el butilhidroxianisol, que son los más conocidos. En los correctores del olor, sabor y color están los edulcorantes, aromatizantes y colorantes. En la misma preparación, bueno, hay varios tipos de preparaciones. Aquí este es tal vez el más sencillo que les puede servir para su examen. Como ustedes saben, el tamaño es fundamental para formar la suspensión. Por lo tanto, el primer paso va a ser triturar, reducir y tamizar la fase dispersa, que sería el sólido, ¿no? En este caso, el principio activo. Luego, esta fase se humecta, se mezcla con la fase dispersa, que son todo lo que es líquido, y se forma como un mucílago. Se vuelve a hacer una humectación, se estabiliza esta humectación para disminuir la separación de fases y finalmente se vuelve a homogenizar. Ese sería como tal lo que yo les voy a pedir en el examen, estas 4 etapas. Ya después, hay procesos mucho más complejos como este. En primero hacen una fase dispersa y una fase dispersante. En la fase dispersa, justamente se hace todo lo que es el micronizado o el tratar de reducir al mínimo el tamaño del principio activo, ¿no? Se hace una primera humectación, se mezcla en un molino coloidal y tenemos la mezcla homogénea. Por otro lado, se hace la fase dispersante, que sería el vehículo, que es el líquido, los modificadores de solubilidad y los conservantes. Se hace un mezclado por agitación y finalmente estas dos fases, vamos a ver más adelante, que se mezclan, ¿no? Se forma una fase o mezcla viscosa. Generalmente en esta se vuelve a agitar, se vuelve a estabilizar y recién se forma la suspensión con agentes, si se requiere, agentes floculantes o otros coadyuvantes que puedan estabilizar aún más la elaboración de esta suspensión. La maquinaria, bueno, lo más importante va a ser reducir el tamaño, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un molino coloidal, tamizadores, un tanque reactor de acero inoxidable que es muy parecido al que hemos visto en suspensiones, que es de acero inoxidable. Este es un molino coloidal. Y ya en procesos más modernos hay equipos que son homogenizadores y mezcladores de turbina. Esto específicamente si fuera muy pesado, ¿no? La parte del principio activo y ya la mezcla misma. Entre los controles de calidad, bueno, los más importantes también esto pueden anotarse, aparte de las características organolépticas, en la parte físico-química, lo más importante va a ser pH fundamental y viscosidad, ¿no? En la parte físico-química. Ya en la parte de microbiológica están todos los parámetros que nos den específicamente si es una suspensión reconstituida que ya está mezclada, que no tenga bacterias, ¿no? Entre otras podemos ver homogeneidad, características organolépticas, ausencia de cristalización, tiempo de sedimentación también muy importante, que en un determinado tiempo esa se pueda reconstituir la suspensión, volumen de llenado y otros. Entonces, ¿qué tareita tienen para mañana? Bueno, la primera va a ser revisar estos 3 videos que son bastante cortos. En el primero un poco les explica algo de suspensiones. En la segunda ya es una suspensión específica que preparan en el laboratorio. Y en la tercera son todos los equipos utilizados, pero aquí solamente elijan o vean la parte que habla de suspensiones, porque aquí en la última hay hasta de sólidos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco analicen el video y vean solamente lo que les interesa, que sería suspensiones. Voy a dejar de compartir pantalla
y vamos a dar algunas indicaciones para la clase de mañana. Entonces, para la clase de, bueno, ahora hemos visto un poco el resumen. He tratado de hacerlo muy simple. La parte de suspensiones la van a ver en la parte práctica. Seguramente van a preparar una suspensión. Mañana vamos a ver lo que nos falta de la parte de líquidos, que sería emulsiones. Siempre las emulsiones les doy un trabajito para el segundo parcial. Por lo tanto, ahorita estamos presentes 27 personas. Estas 27 personas van a tener ustedes la posibilidad de crear sus grupos por afinidad. Los otros que no hayan venido hoy día van a poder también hacer el trabajo, pero ya yo los voy a dividir por grupos, ¿no? Entonces, lo que quiero es que pongan ahorita presente los que están, para que yo mañana sepa que ustedes sí tienen la opción de elegir su grupo de trabajo, ¿no? Entonces, pongan por favor presente y mañana ya ustedes, yo me voy a fijar en este momento quiénes están, pueden ustedes unirse o formar sus grupos por afinidad y los que no hayan venido a la clase de hoy van a tener opción, pero yo los voy a dividir al azar, ¿no? Es un trabajito que, como ustedes saben, va a valer un puntaje. Es un cuestionario, les voy a dar yo una pequeña explicación de emociones y van a tener que hacer un cuestionario en aula, ¿ya? Entonces, eso sería todo para la clase de hoy. Yo me voy a quedar para copiar un poco los que están presentes en la clase y ellos puedan hacer sus grupos por afinidad. ¿Alguna pregunta tal vez de la clase o del trabajo de mañana, que igual se les va a volver a explicar? Los grupos pueden ser de 5 hasta máximo 8 personas. Ya pueden ustedes, como están ahorita, fijarse quiénes están presentes y por afinidad unirse. Los demás 30, que bueno, ahorita estamos presentes 29, ¿no? Los demás que no hayan venido hoy día, bueno, dependiendo de los que también vengan mañana, ellos, yo voy a hacer una lista al azar y los voy a reunir por los que estén. No tienen la opción de hacer por afinidad, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Mañana nos veríamos 11:15. Ustedes que ahorita están presentes ya pueden hacer sus grupos. Me dicen, yo he venido ya a la clase, me fijo y ya pueden inclusive empezar a trabajar. Los otros, yo los voy a redistribuir y ellos tienen otras características de la presentación del trabajo. Entonces, eso sería todo. Nos veríamos, por favor, el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.